Señor. Todos conmigo digan Señor. En el nombre de Cristo, por la fe, entro al lugar de tu presencia, que yo puedo entrar, no por mis obras, no por mi nombre, sino por lo que tú hiciste en mi lugar y por mí, en la cruz de Calvario. Diga, confieso y declaro que hay un milagro de Dios para mi vida y se extenderá a mi familia. Diga, por la fe lo recibo y por la fe te doy gracias. En el nombre de Jesús. Dile, abro las puertas de mi mente y mi corazón para que tu palabra cambie, transforme y reforme mi mentalidad y mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hoy, mis amados, quiero reiniciar el tema y hoy vamos a trabajar este año con este tema sobre el desarrollo de la vida de Cristo en nuestras vidas, y el tema es viviendo por la vida de Cristo para vencer. Viviendo por la vida de Cristo para vencer. ¿Cuál es el tema? Nosotros como seres humanos, nuestro mayor problema y el mayor problema que le hemos causado al Señor. Dámelo ahí, papá, mami. El mayor problema que tenemos nosotros es que nos gusta depender de nosotros mismos, la autodependencia. Y eso trae como consecuencia que nuestro Dios, el proceso sea a veces más duro. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, hablando sobre el pueblo de Israel, porque Israel es una muestra de lo que es la iglesia hoy. Israel, cuando salió de Egipto, es la muestra de cómo Dios nos trabaja. Y dice la Biblia que el Señor, reclamándole a ellos, dice: te pasé por 40 años, te proveí de maná, de noche te puse una columna de fuego, de día una columna de nube, para que sustentarte. Y él dijo al final: todo eso lo pasaste para que aprendiera a depender de mí, y que no solo de pan viviera el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La dependencia nuestra con Dios es la lucha más tenaz que tienen todos los procesos de Dios en nuestras vidas. Todo proceso de Dios en tu vida y en mi vida nos va a encarrilar, nos va a llevar a un punto a depender del cielo y no de la tierra. A depender de sus habilidades, no de la nuestra. Y el libro de Gálatas, dice la palabra de Dios, es el primer libro que Pablo escribió. Fue la primera ciudad que Pablo como apóstol fue a ministrar. Allí duró más de 2 años explicando el evangelio de la gracia de Cristo. Al ser la primera ciudad, y en estas ciudades de Derbe, en Galacia, que él predicó, y estoy dando un resumen para contextualizar lo que Pablo va a hacer en Galacia, un recordatorio. Pablo allí, dice la Biblia, que se convirtieron ciertos judíos fariseos y saduceos. ¿Cuál era el problema? Ellos aceptaron a Cristo como su Salvador, pero querían seguir dependiendo de la ley. Querían seguir dependiendo y le dijeron: ok, Pablo, te aceptamos el evangelio, te aceptamos que Cristo murió, pero no podemos dejar atrás nuestra costumbre y tradiciones. Yo quiero decirle a ustedes, mis amados, que nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero ¿qué ocurre? Para un judío no eran 10, eran 613 mandamientos. ¿Usted escuchó? Había una ley para cada cosa. Entonces, ¿qué ocurrió? La ley
hubo un problema con la ley porque no hubo nadie que la pudo cumplir. Y la misma ley decía que si alguien dejaba de cumplir uno, era culpable de todos los demás. Por eso era imposible. Ese problema fue llevado al concilio de Jerusalén. El primer conflicto que se armó. Pero mira lo que hace Dios. Usted sabe que Pedro fue el pionero de los apóstoles, aunque no era el pastor de la iglesia de Jerusalén. El pastor era un hombre más sosegado, más tranquilo. Pedro, si era el pastor, lo quemaba todito. Pero Jacobo era un hombre más tranquilo de los apóstoles, era hermano de Jesús, era una persona tranquila. Jacobo fue el que escribió el libro de Santiago. Y usted le oye la lectura de Jacobo. Usted la oye, a Santiago, el libro de Santiago le llaman el proverbio del Nuevo Testamento. Allí habla de cosas prácticas. En ese concilio, Dios, antes del conflicto que había, a Pedro le hizo pasar una experiencia. ¿Y cuál fue la experiencia? Que él tuvo hambre, dice la Biblia, y le estoy resumiendo la historia para que nos aterricemos a donde quiero llevar. Pedro, a ser judío, sabe que no comía cualquier cosa. Y dice la Biblia en los capítulo 10 hasta el 15, capítulo 10, 11, 12 hasta el 15, esta historia se relata allí. Dice que Pedro tuvo hambre y subió al techado a orar hasta que le prepararon la comida. Tuvo un sueño y en el sueño dice la Biblia que él vio un alimento, una carne, y él dijo: no, yo no como carne. Y en el mismo sueño Dios le dijo: mata y come y no llame inmundo a lo que yo santifiqué. Luego le dijo en esa misma visión: mira, por ahí vienen una gente, vete con ellos a la casa de Cornelio. Ve allá porque yo te voy a mostrar algo. Dice la Biblia que cuando bajó, ahí mismo llegaron los dos enviados de Cornelio. Cuando llegó de Cornelio el centurión, no era judío. Dice la Biblia que allí Pedro predicó y se manifestó el Espíritu Santo. Pedro nunca fue solo. Fueron algunos judíos con él y vieron que el Espíritu Santo se derramaba entre los gentiles. Entonces él entendió lo que la visión le dijo, que no llame inmundo a lo que el Señor santificó. ¿Me están copiando? ¿Qué ocurrió? Que cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio de la Gracia, y cuando usted hace un resumen de Gálatas, lo que Gálatas te está diciendo es que la ley fue el ayo o el maestro que nos llevó a Cristo. La ley fue la lupa que mostró a nosotros como humanos nuestra condición, y el a ti diagnosticarte un problema no es suficiente. Pero la gracia y el poder de Jesucristo no solamente diagnosticó el problema, sino que Él se convirtió en la solución del problema. ¿Me están copiando? Y yo quiero darte un pensamiento que leí, que escribí. Porque hoy en día la iglesia de Cristo sigue luchando con este pensamiento. Sigue luchando con estas cosas. Y yo quiero leértelo. Dice: el legalismo y la religiosidad obedecen a Dios para ser aceptados por Dios. O sea, hay personas que si no hacen una cosa, no se sienten dignos para estar delante de Dios. Eso te dice el legalismo y la religiosidad. Ahora, la gracia, el evangelio de la gracia de Cristo, obedece a Dios porque ya fuimos aceptados por Él a través de Cristo. ¿Me están copiando la diferencia? La lucha de nosotros es nosotros ganarnos todo lo que tenemos. Incluso
me acuerdo de una canción que decía, ayuna y ora y tú verás. ¿Se acuerdan de esa canción? Ustedes los nuevos, esto es 1400, yo creo que ni la pastora se acuerda. Yo no te acuerdo, no, la pastora Lucy se acuerda. ¿Se acuerda, pastora? Ay, ayuna y ora y tú verás. ¿Cómo que sigue diciendo? No lo saben. En el almanaque mundial busque lo que hay parece, usted va a ver. La cuestión es que hasta los coros decían que si yo no hacía algo, no pasaba lo otro. Incluso me acuerdo que siempre se ha vendido la idea que si yo no pago un precio, no recibo nada. Yo quiero decirte una cosa, fuimos comprados por un precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Que dice la Biblia que fue al mercado de esclavos donde tú y yo estábamos. Él entró al mercado, compró con su sangre y dice la Biblia que nos adoptó como hijos suyos, nos puso anillo, nos puso vestidura y nos puso un calzado nuevo. Eso hizo Cristo por ti y por mí. ¿No le van a dar un aplauso a Cristo por eso? Somos hijos adoptados por Cristo por su sangre. Y la figura de la gracia, ¿sabe cuál es? La figura del hijo pródigo. ¿Sabe qué hizo Dios cuando el padre, cuando vino el hijo pródigo? ¿Qué hizo? Lo condenó, lo acusó, lo recibió con los brazos abiertos. Le puso el anillo porque otra vez fue hijo. Le puso calzado de pies para que sus pies no vuelvan hacia atrás. Y le puso una vestidura real de hijo de Dios. Eso hizo Cristo por nosotros. Entonces Pedro en el concilio se levantó. Y yo quiero que tú veas la figura. Romanos 15 del 7 al 11. Vayamos allá, Hechos 15, del 7 al 11. Mira lo que Pedro le dice a los judíos que están luchando contra Pablo para que ellos entiendan que aún los gentiles, porque los judíos no querían recibir a los gentiles, porque la gracia era para los judíos. Y Pablo, estando allí, oyó a Pedro lo que Pedro había dicho, pero ya Dios había amarrado. Dios había amarrado. Porque Dios nunca, cuando se trata de un propósito, nunca deja cabos sueltos. ¿Usted me escuchó? Dios siempre amarra todos los cabos y nunca los deja sueltos. ¿Me copió? Veamos a Pedro decir, verso 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, hace 2 años de esta experiencia, Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a quién. Diga que a nosotros. ¿Usted escuchó? La única condición que un ser humano necesita para tener el Espíritu Santo es el lavado y comprado por la sangre de Cristo. No hay otro nombre, no hay otro método, no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es la llave, es la puerta, es el camino, es la consumación. Él dijo: yo soy el autor y la consumación de nuestra fe. Todo es Cristo. En el reino Él es todo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la luz, Él es la verdad, Él es la salvación, Él es la liberación, Él es nuestra bendición, es nuestra paga del pecado y es nuestra paz. ¿Qué más te digo? Todo es Cristo. Por eso el tema de hoy, que tú y yo debemos de vivir por el señorío de Cristo en nuestras vidas, que es la única puerta para vencer. Usted puede masajear la carne, puede ungirla con aceite camión, puede usar todos los métodos, puede decirle como se hacía antes: no vaya a la zona franca, no vaya a la universidad porque te corrompe. No, mi amado, donde tú vayas, el poder de la resurrección de Cristo te va a acompañar, y allí tú y Dios serán mayoría donde tú llegues.
Usted me escuchó esto. Todo lo que necesitamos es una cosa: fe en lo que Cristo hizo por mí, en mí y a través de mí. Usted me escuchó esto, hermano. Sigo leyendo el verso 8. ¿Ya lo leí el 8? Verso 9. Dice: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ninguna diferencia. Hoy yo oigo predicadores ungidos, Manaluchi, diciendo y vendiendo: no, usted ve esta unción que yo tengo. Fue que yo duré 40 días y 40 noches. De este lado del país no se oye tanto eso, pero en el este, en la Romana, la gente se van a un monte y se entierran de ahí para abajo por 5 días, enterrados. Hasta muertos, gente. Y yo me pregunto, ¿por qué cambian el evangelio de Cristo? Si Dios duró tanto tiempo mostrándonos a nosotros que no podíamos salvarnos nosotros mismos. Y Él no hizo diferencia. Quiero que tú sepas que en Cristo tú no haces para ganar. Tú haces porque ya ganaste. En Cristo tú no logras algo para obtenerlo. En Cristo haces las cosas porque ya la tienes. Porque Pedro dijo: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿las vamos a comprar? ¿Vamos a hacer sacrificio para tenerlas? Dice: nos han sido dadas por su divino poder absolutamente. ¿Cuántas cosas nos dio? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que andemos en ella. ¿En qué tú vas a andar? En lo que ya te dieron. Mi hijo Michael y Amberly, cuando me piden algo, ellos no me preguntan: papi, ¿qué yo debo hacer para que tú me des tal cosa? No. Ellos saben que como yo soy su padre, se lo voy a dar, no por lo que ellos hagan, sino por lo que ellos son en mí, mis hijos. Y esa es una condición perenne, permanente. ¿Usted me escuchó esto? Cuando se porta mal, sigue siendo mi hija. Cuando no obedece, sigue siendo mi hija. ¿Usted me escuchó lo que le estoy diciendo? Diga, aló. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, diga yugo, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Diga, usted escuchó esto. El yugo de la ley y de los 600, nadie, diga conmigo, nadie, ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni ninguno pudieron llevarlo, Erling. Porque fue un yugo que no fue puesto para que lo llevemos, sino para que ese yugo nos diga: no, esta carga no la puedo llevar yo. Esta carga, el único que la puede llevar es Cristo. La ley nos llevó a Cristo. Y lo vamos a ver en Gálatas. Gálatas dice que la ley fue el maestro, el tutor que me llevó a Cristo. La ley no es mala, el malo soy yo. ¿Me están copiando? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros podemos llevar? ¿Usted quiere que le diga algo? Nadie puede sustentar. Porque le voy a decir una cosa: el mayor esfuerzo que nosotros hacemos para agradar a Dios produce un 0.0% ante Dios. Hay una puerta.
hay un camino, hay un hombre y hay un sacrificio que lo hizo Cristo. Ahora, ¿por qué yo ayuno? ¿Por qué oro hoy? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué necesito? Porque Él me dijo que el ocuparme de Él es vida y paz. Me ocupo en Él porque Él es mi Señor. Hago lo que hago porque ya tengo su presencia. ¿Y qué hago cuando lo busco? El buscarlo, el yo encerrarme con Él, el yo orar y estudiar la Biblia, ya no lo hago para ganar, lo hago para conocer. ¿Alguien me entendió esto? Yo no oro para ganar, Johan. Yo no leo la Biblia para obtener, para llegar a un sitial. Lo busco, lo oro, lo leo, lo escudriño para conocer lo que Él me ha concedido como hijo de Dios. Porque mi fe, antes se decía, Elvis, que la fe no necesita razón. Sí, la Biblia dice que la fe necesita razones. Mientras más razón tengo, más creo. Porque ¿qué es la fe? Es creer. ¿Pero creer en qué? ¿Y en quién? ¿En un talismán? ¿En que yo me vista de azul un año? ¿En que yo tenga en mi casa la cerradura de un caballo? ¿O que cargue en el carro un crucifijo? No. Jesús dijo, después que mencionó todos los hombres de Dios, en Hebreos 11, Abraham, Isaac, Jacob, Gedeón, David, Elías, todos los hombres grandes que la Biblia registra están en Hebreos 11. ¿Y sabe qué dijo él? Muy bien por ustedes. El verso 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Sabe qué significa autor y consumador de la fe? Que Él fue el creador de la fe y Él fue el que ejecutó la fe por nosotros. En eso tu vida está segura. En eso tu vida está anclada. ¿Me están copiando? Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que a ellos. Usted escuchó el Pedro decirle esto en este concilio, que estaban diciéndole que no, que lo que había, que aceptamos a Cristo era la gracia. El Pedro decir esto rompió un molde. Viendo esto, comencemos a Gálatas capítulo 1. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 del 1 al 5. Oye cómo comienza Pablo. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por medio del Padre que resucitó de los muertos. Oye cómo Pablo dice, esto no es por hombre ni para hombre. A quien me puso a mí no fue nadie, fue Cristo. Él está diciendo porque los Gálatas habían perdido la autoridad y no creían en el apostolado de Cristo. Y ahora Él le dice, hey, yo no soy apóstol porque ustedes me aprueben. Yo no soy apóstol porque ustedes me lo digan. Yo soy apóstol porque el que me envió no es por hombre, no es para hombre, no es por carne ni sangre, sino por su santa presencia en mi vida. Verso 2. Y después saluda. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia. Verso 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en la gracia de Cristo se acabó la lucha y la efervescencia, la batalla que había cuando la gente entraba a la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es la figura? Cuando un sacerdote entraba a la presencia del lugar santísimo, ¿sabe cuál es la figura? Un tipo que tenía que durar 7 días santificándose. No podía tocar mujer y no podía comer nada raro en esos 7 días, ayunando y buscando a Dios, santificándose.
Y cuando entraba no era suficiente, Luchi. Había que amarrarle una soga y una campanita y estar así atento. Imagínate usted el susto que entraba una gente en la presencia de Dios sabiendo que si no era digno lo mataban. Era así temblando, era. Pero, diga, pero Cristo. Diga, pero Cristo. Diga conmigo, pero Cristo. Quitó el velo y dijo: entrad confiadamente. ¡Wow! Entrad confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Ya no es con temor que entro, ya es confiado porque voy a entrar a presencia no de un juez, no de un dictador, de mi papá. ¿Sabe qué significa entrar a la presencia de mi papá? Es que yo puedo entrar como quiera, en chancleta o en jipeta. Puedo entrar como quiera a la presencia de mi papá, hasta sin cepillarme, hasta sin peinarme y sin bañarme puedo entrar. ¿Usted me está escuchando lo que le estoy diciendo? Ya no hay temor para entrar, porque Él dijo cuando murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Sabe por qué de arriba hacia abajo? Para que no haya duda que fue Dios que lo abrió. Quitó el velo y dijo: yo soy el velo, yo soy la puerta, yo soy el poder, yo soy el que te habilita y nadie va al Padre. Y Él dijo: no hay otro nombre en el cielo y en la tierra y debajo de ella en que podamos ser salvos, sino en el Cristo Jesús. ¿Usted me escuchó esto, hermano? Por eso dice aquí que gracia y paz. Gracia y paz. Usted sabe que esto quita la batalla de que mucha gente, si ahora mismo yo hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí están claros que si Cristo viene se van? Y no me responda nadie. Hay gente que tendrá dudas. Hay gente que tendrá dificultad. ¿Por qué usted cree que a veces cuando se anuncia Santa Cena hay gente que no viene? Porque se nos vendió un día que para beber la Santa Cena no se puede beber indignamente. Eso lo dijo Pablo un día en un contexto y en un problema que había en Corinto. Pero Cristo, el autor y el consumador de la fe, cuando hizo la Santa Cena, Él, ¿sabe a quién le dio la copa? Pregúntame, Fernando, ¿a quién le dio la copa? Adonis, pregúntame a quién le dio la copa. ¿Sabe a quién se la dio? A Judas, que lo iba a vender. A Pedro, que lo iba a negar. Y no solamente eso. Pedro bebiendo la copa. Oye esto, Pedro tenía un cachafú de acero inoxidable guardado para si se presentaba un problema y el ángel fallaba y mochar el pecueso. Y aún así se bebió la copa. Pero ahí estaba Tomás, el incrédulo. Y si yo te pongo a decir las debilidades que tenían los 12, ninguno era digno de beber la copa. Pero ¿qué pasa? Que la copa no era para limpiarnos. La copa no era para perdonarnos. La copa no era para santificarnos. La copa era para recordar de dónde estábamos y quiénes somos hoy. La copa anuncia lo que Cristo hizo que yo no podía hacer. La copa anuncia el precio que le costó. Y Él dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es vertida para amarlo, para santificarlo. Porque acuérdense que esa cena era la consumación de lo que pasó la noche antes de ellos salir de Egipto. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿Sabe qué le dijo Moisés? Moisés, a Pascua todos los años, y que recuerden de dónde yo lo saqué. La Pascua hoy
en Cristo es de donde tú y yo fuimos sacados del mercado de esclavos, donde no valíamos una mota, donde nada de lo que hacíamos como esclavos era oído en el cielo. ¿Me está escuchando alguien? Era una copa que recordaba el precio que le costó al Señor. Y Él dijo: todas las veces que bebieres esta copa y comieres este pan, la muerte de Cristo anunciáis. Pero hay gente que miran la Santa Cena y se miran a sí mismos: yo no soy digno. Pero cuando lees el contexto de Corinto, en Corinto había un problema cuando se anunciaba la Santa Cena. La gente llevaba un pavo o un mulo de puerco y agarraba a él y su familia y se lo comía. Y dice la historia que había gente que se lo comía tan glotona que después que comía y se llenaba, se metía en el dedo para seguir comiendo. Mientras en ese mismo salón había gente que no comía nada. Había gente que llevaba vino y se emborrachaba en el mismo lugar. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Esto no lo voy a alabar por esto. El comer y beber la Santa Cena en esa condición sí es indignamente. Entonces ya todo el mundo toma eso de otra forma. ¿Me están copiando? Verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién fue que te libró? Cristo. ¿Quién fue que te compró? ¿Quién fue que pagó el precio? ¿Quién fue que te dio un nombre? ¿Quién fue que te puso el anillo? Hermano, es que ustedes y yo, el cielo no nos ve a nosotros como nosotros estamos aquí. El cielo nos ve con una vestidura que los demonios y Dios sí lo pueden ver. Él nos ve a nosotros como un embajador, como alguien que tiene una dignidad que no la compró Él, no la pagó, fue gracia. ¿Y sabe qué significa gracia? Que tú no merecías algo y Él te lo dio. Él nos liberó. ¿De qué nos liberó? De nuestra vana manera de vivir y del único camino que nos lleva al Padre. Él dijo: esta carne que ustedes y yo tenemos, el único poder que la puede vencer es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Cuando entendemos, cuando conocemos lo que Él nos ha concedido, entonces podemos entrar. Y quiero que leamos el verso 5 de Gálatas, verso 6, perdón. Y yo quiero dejarte para la próxima parte este texto. Aquí vamos a comenzar la parte que viene. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sabe cuál es el evangelio diferente, Wilfredo? El evangelio que quita el poder de Cristo para vencer y pone las leyes y las obras humanas para alcanzar la salvación. Estoy maravillado que tan pronto, tú sabes que lo está diciendo Pablo a ellos: óyeme, usted tan recién convertido, recién inaugurado con la gracia, y estoy maravillado que tan pronto se ha apartado, y la palabra alejado es me apartaron. No entendieron Romanos capítulo 5
Y quiero que te pongas de pies, porque quiero que te lo lleve a tu casa y quiero que leas en tu casa una tarea, Romanos 5 y Romanos 6. Y te voy a leer los primeros 2 textos de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro, diga nuestro, Señor Jesucristo. Y verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando tú lees Romanos capítulo 5 y Romanos 6, porque la gente no ha entendido gracia. Hay un sector de la iglesia que cree que la gracia es como más flexible que la ley. No, Romanos 6 dice, ¿qué pues pecaremos porque la gracia abunde? En ninguna manera. Pon el verso 6, capítulo 6 de Romanos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el 2. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando Cristo mora en ti, es imposible que el pecado se haga Señor de tu vida, porque el Señor de tu vida no es el pecado, es Cristo. Ahora bien, ¿en qué yo estoy ocupado? Dice quién es mi Señor. La ocupación de mi vida, en lo que yo ocupo mi vida, dice quién es el Señor. ¿Usted escuchó? Y dice él, el ocuparse en mí es vida y paz. ¿Sabe qué significa vida y paz? Es vida porque Él mora en nosotros y nos ha dado su poder. Yo quiero que levantes tus manos. Gracias, Señor. Yo quiero que tú levantes tu mano y cierres tus ojos. Hermanos, entender esta verdad en mi corazón me hace libre de yo seguir luchando con una fuerza que yo no puedo vencer, pero que Cristo en mí sí la puede vencer. Por eso Él dijo, mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El precio pagó. La muerte de vida. Wow. A mi vida llegó. Levanta tu mano y puedes decir conmigo, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedes ser sin darte nada? Wow. Me amaste a mí. Me viste a mí. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo? Pero la cruz habla del amor que tuviste en mi lugar. Como el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó en mi vida libertad. El Rey su vida entregó. Salvación al mundo dio. Hoy. Gracias, Jesús. Tú, Rey y Señor, aleluya. No soy esclavo. Ya no soy esclavo. Soy libre en ti, papá. Eres mi redentor. Abriste el camino. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? Dile, ¿cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo? Levanta tu mano, iglesia, y di conmigo, la cruz
de amor. La cruz habla de libertad. Aleluya. Todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Yo quiero en este momento que tú mires hacia adentro. Y yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Di conmigo: Jesús, Señor de mi vida. Hoy entiendo que como yo, sin amarte, sin buscarte, pagaste el precio de alguien que no te amaba, que era enemigo tuyo. Pero eso no fue razón para tú no amarme, morir, comprarme, liberarme y pagar el precio que me cuesta tanto entender. Pero hoy sé que voy a vivir por esa vida, porque es a través de ti que puedo vencer. Por eso tú lo dijiste a Pablo, que no es tu debilidades el obstáculo, sino que tus debilidades es que hacen más eficaces el poder tuyo en mi vida. Él dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Diga: el poder de Cristo es más eficaz en mis debilidades que en mis fortalezas.